saludo para todos los estudiantes que están viendo el video. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es los seres vivos y sus características. Vamos a comenzar a poder explicar qué es un ser vivo. Un ser vivo viene a ser una porción de materia que está en un estado biótico, o sea, que cumple funciones vitales que solamente lo realizan los seres vivientes, como es nacer, crecer, reproducirse y morir. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos de seres vivos, podemos ver. Muy bien, podemos ver aquí, tenemos a los animales en general, las algas, bacterias, plantas y hongos, que son un porcentaje los cuales representan a los seres vivos. Muy bien, cuando hablamos de características de los seres vivos, nos referimos a que todos los seres vivos pueden demostrarnos o manifestarnos algún tipo de características, ¿no? Pero cuando hablamos de seres vivos, nos referimos a que ellos tienen características esenciales, características que ningún otro individuo que no sea un ser vivo pueda poseer. Entonces, esto viene a darles propiedades y características, como podemos ver aquí en el pequeño organizador que tenemos al lado, podemos ver que los seres vivos poseen lo que es el ciclo de la vida, ¿ya? Que justamente nacen, crecen, se alimentan, se relacionan, se reproducen y mueren, ¿no? Todo este proceso es un ciclo de vida y solamente poseen los seres vivos. Y las funciones que realizan es la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Muy bien, continuando vamos a adentrarnos directamente con las características de estos individuos. La primera característica es referente a la organización. La organización que posee cada uno de estos individuos es específica y completa. La unidad estructural viva, biótica, de cualquier organismo es la célula. Las células son organismos que al juntarse, al unirse con otras células y al organizarse, forman lo que es un tejido. Estos tejidos, al unirse también con otros tejidos con los cuales comparta una función en común, forman los órganos. Y los órganos, que ya tienen una estructura más compleja y una función definida, cada uno de estos, se unen con otros órganos para ya cumplir una función del cuerpo, una función principal del cuerpo. Y lo que constituyen es un sistema. Y la integración de sistemas forman aquí a un individuo, a un humano, un animal, a cualquier tipo de individuo o de cualquier especie. Muy bien, la célula viene a ser la unidad estructural básica de cualquier ser vivo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de una estructura celular, podemos referirnos a dos tipos. Uno, que son organismos unicelulares, que se refiere a que están compuestos por una sola célula. En este caso tenemos a la ameba, también podemos tener a lo que es la bacteria, ¿ya? Estos dos son ejemplos de organismos unicelulares. Ahora vamos a ver acá los organismos pluricelulares. Ellos son los que ya se conforman de 2 a más células. Pueden estar conformadas por una gran cantidad de estas y son estructuras también mucho más organizadas, como puede ser un árbol, en el cual vemos aquí un árbol denominado jacaranda, ¿no? Una bonita especie en el campo de los árboles. Ya. Ahora, cuando hablamos también de la estructura, de la composición de los seres vivos, aquí tenemos lo que son individuos abióticos. Y aquí tenemos un individuo biótico. Abióticos no tienen vida, biótico sí lo tiene. Bien, por ejemplo, vemos que acá su estructura es bastante sencilla. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el cristal de sal, que está compuesto por dos elementos, el sodio y el cloro. Y tienen una organización bastante sencilla. No llegan a alcanzar esa complejidad que tenemos en el caso de los seres vivos. Ahora, cuando hablamos también de la organización, podemos ver los componentes o los átomos presentes en nuestra naturaleza que encontramos en un océano. Son elementos los cuales se encuentran organizados, pero no son complejos. O sea, cuando hablamos de elementos abióticos, podemos encontrar que son simples
y también pueden ser organizados, pero no llegan a la complejidad que podemos tener en un pequeño individuo que posea la vida. Por ejemplo, este de aquí escogemos en nuestra naturaleza a un individuo bastante pequeño, bastante sencillo, que es la pulga, ¿ya? La pulga de agua está formada por docenas de elementos enlazados, ¿ya? Hay una gran cantidad de elementos. Acá tenemos solamente dos. Aquí tenemos una gran cantidad de elementos que se encuentran agrupados, enlazados y que se encuentran combinados específicamente para organizarse en componentes mucho más grandes y estructurados, y que cada uno de estos grupos, de cada una de estas organizaciones, van a ir a formar un órgano en este individuo. Por ejemplo, para que pueda formar los ojos, para que pueda formar las patas, entre otras estructuras que este animalito posee. ¿Ya? Entonces vemos esta comparación entre lo no vivo y lo vivo y vemos que hay una gran diferencia, hay una marcación de evolución, hay una gran distancia entre complejidad, ¿ya? Entonces vemos esa diferencia. Muy bien. Ahora pasamos a que todas estas células son la unidad mínima de un nivel biótico, o sea, de un nivel que tiene vida. Pero aquí nos adentramos un poquito más abajo, a un nivel químico. Ya estas células de aquí, que son lo más pequeñito en un nivel biótico, también se van a dividir en partes más pequeñas, que van a ser lo que es la unidad química, que es el átomo. ¿Ya? Estos átomos también van a formar lo que son las moléculas y son los componentes principales de la organización inanimada o abiótica. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrito en el cual podemos ver desde una parte inicial. Aquí tenemos las partículas atómicas, que son las partes estructurales de cualquier átomo. Tenemos un protón, un neutrón y un electrón. Ahora, la unión de estos de aquí van a formar aquí a un átomo. Puede ser un átomo de los diferentes tipos de elementos químicos que encontramos. Puede ser de hidrógeno, de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la unión de estos átomos lo que van a formar son estructuras un poquito más elaboradas, que son las moléculas. Como podemos ver acá, el agua, la glucosa y el ADN. La unión de estos de aquí van a formar lo que son los organelos. Los organelos vienen a ser estructuras que se encuentran presentes en una célula y cada una de estas cumplen una función importante dentro de la célula y que ayuda a que nosotros también, gracias a ese funcionamiento adecuado de sus organelos, podamos tener las funciones generales en normalidad. O sea, podemos ser individuos independientes y organizados. Por ejemplo, acá tenemos la mitocondria, el cloroplasto y el núcleo, que son organelos de la célula. Y la unión de todos estos organelos, que solamente quedamos 3 ejemplos, pero hay más organelos, forman a lo que viene a ser la unidad biológica o la unidad biótica, que viene a ser la célula. En este caso tenemos nuestra célula nerviosa. Muy bien, cuando hablamos de células, hablamos de los tipos de células. Tenemos dos, uno que son las procariotas, que son células primitivas, más pequeñas y que no tienen un verdadero núcleo. Y toda su información genética se encuentra disperso en el citoplasma. Luego tenemos lo que es la eucariota. Esta es un poco más compleja, es más evolucionada, más grande y tiene un núcleo verdadero. Lo encontramos en el reino animal, vegetal y en otros. Entonces, como encontramos esencialmente en estos dos campos que hemos mencionado, nos referimos a que hay diferentes tipos de células para vegetales y diferentes tipos de células para animales, la cual la primera se llama célula vegetal, esta de aquí, y la segunda se llama la célula animal. La célula vegetal se caracteriza por estar presente en todas las plantas, poseen cloroplastos, lo cual hace que las plantitas puedan realizar su alimentación por ellas mismas, que es un proceso de fotosíntesis. También tiene lo que es una pared celulosa que le sirve a poder mantener su nivel líquido en estándares adecuados, ¿ya? Su nivel de agua en su interior. Muy bien, cuando hablamos de una célula eucariota animal, estas de aquí ya no poseen cloroplastos. ¿Por qué? Estas células de aquí ya no realizan fotosíntesis, entonces por lo tanto no necesitan a estos organelos que son esenciales solamente para ese proceso. También ellos carecen de lo que es celulosa, ya que tiene otro tipo de paredes o protectores en su estructura. Aquí tenemos un pequeño organizador
donde vemos desde cómo se parte de una célula a un tejido, un órgano y un individuo. Lo mismo estamos hablando aquí, pero en sentido vegetal. Muy bien, después de eso, de referirnos a un individuo, es la base o la parte final de un nivel biológico. Ahora vamos a entrar a un nivel ecológico. Cuando hablamos de nivel ecológico, vamos a ver que cada uno de estos individuos se va a juntar con otros individuos, pero de su misma especie. Por ejemplo, acá vemos un rebaño de berrendos, ¿no? Estos animales que vemos aquí. Muy bien, esto es un conjunto de solamente de ellos. No vemos ninguna especie diferente que no sea solamente a ellos. Entonces, de ahí pasamos a lo que es la comunidad, lo que significa que esta población de una sola, de un solo tipo de especie se va a juntar con otras especies diferentes. Por ejemplo, aquí ya vemos a una serpiente, a un halcón y seguimos viendo a lo que son los berrendos. Entonces ya aquí cuando hay la combinación entre dos especies diferentes, hablamos de una comunidad. Ahora, ellos no se van a encontrar nunca en la nada o en el espacio flotando, ¿cierto? Se encuentran en un espacio determinado que puede llegar a ser digamos, un bosque, un desierto, la puna, una pampa, puede ser diferentes lugares. Entonces, esa interacción que va a haber entre estos individuos vivos, estas especies, y con la interacción, la relación que van a tener con el ambiente el cual les rodea, los factores físicos y químicos, los cuales ellos están adecuando o adaptando para poder encontrar ahí su hábitat de desarrollo. Entonces todo eso se llama ecosistema, y la unión de varios ecosistemas, no solamente de esto, sino de otros en diferentes lugares, lo que van a formar es una biosfera que viene a ser representado por todo nuestro planeta. Muy bien, otra característica es el desarrollo y crecimiento. Aquí lo que se refiere precisamente es en el aumento de la masa de cualquier ser viviente. Todos los organismos van a crecer y aumentan de tamaño celular. ¿Gracias a quién? A los nutrientes. Entonces acá vamos a diferenciar estos dos conceptos sobre crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento se viene a definir como el aumento de número de tamaños de una de las células que conforman este organismo. O sea, que una célula aumente de volumen, que empiece como que a aumentar, crecer, nada más, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de desarrollo, ya se define como la adquisición de nuevas funciones, ¿ya? Que la complejidad también química de esta estructura venga a ser más desarrollada, mejor, que pueda tener todas las capacidades necesarias que le va a brindar a nuestro organismo. Y también que va a mejorar, va a modificar las funciones que éste realiza a través del tiempo. Muy bien. Todos los seres vivos van a pasar por esta característica. Entonces tenemos dos. Uno que son los seres pluricelulares, los cuales van a aumentar de cantidad de células, es por eso que van a aumentar de tamaño. Mientras que cuando hablamos de un organismo unicelular, o sea que tenga solo una célula, solamente su célula va a empezar a ensancharse. Como es una célula nada más, lo que empieza es a ensancharse. Acá en los pluricelulares, las células lo que hacen es aumentar de cantidad. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplitos. Aquí podemos ver a una plantita que ha tenido los nutrientes reducidos, escasos y no ha podido desarrollarse a plenitud. Mientras aquí tenemos a una plantita que ha tenido los nutrientes ilimitados, que no han tenido, no escatimado, y todo se ha podido desarrollar con normalidad y ha podido alcanzar su potencial como individuo viviente. ¿Ya? Podemos ver esa diferencia. Muy bien, ahora hablamos de la siguiente característica, que es el metabolismo. Este de aquí viene a ser un conjunto de actividades que son de tipo química, que dan resultado a la célula para que ésta pueda crecer, autoconservarse y autorrepararse. Aquí tenemos todo eso, se da por la obtención de de los nutrientes, que son compuestos químicos necesarios para que nuestro organismo pueda funcionar de forma correcta. Se clasifican en dos, uno que son los energéticos y otro que son los no energéticos. Cuando hablamos de los energéticos, ahí adentran lo que son los carbohidratos, que es la glucosa, que es también conocido como el combustible de nuestras células. También tenemos los lípidos, que está representado por los ácidos grasos. Esos vienen a encontrarse en un tejido de almacenamiento. ¿Ya? Y después, por último, tenemos a las proteínas, que están conformados por 20 más aminoácidos. A significa aminoácidos, y estos son estructurales.
Muy bien, en los no energéticos, pero sí reguladores, tenemos a las vitaminas y a los ácidos nucleicos. Muy bien, ahora aquí dentro de este proceso de metabolismo, tenemos dos procesos químicos. Uno que es el catabolismo, que comprende todas las reacciones y vías metabólicas que pueden ocurrir, pero en una degradación, en una descomposición, ¿ya? Estas son características principales que parten de una molécula grande a poder dividirla en partes más pequeñas, ¿ya? Eso se refiere al catabolismo. ¿Para qué hace este proceso? Para que inicia a descomponer o a degradar alguna molécula compuesta para que él pueda obtener ¿qué? Producción, para que pueda tener ATP. De ahí pasamos al siguiente proceso químico que viene a ser el anabolismo. El anabolismo viene a ser todo lo contrario a lo mencionado anterior. Si lo anterior descomponía, destruía, degradaba, este va a hacer lo que es el proceso de síntesis, que se refiere a ¿qué? A que va a empezar a construir, unir, armar de sustancias o moléculas pequeñas, simples, algo mucho mayor y más elaborado. Entonces, como este proceso va a elaborar, va a construir algo, entonces ya no libera energía o produce energía, sino que consume esa energía producida en el catabolismo para poder conformar o formar distintas estructuras que nuestro cuerpo necesita. Muy bien, la siguiente es la nutrición. Los seres tenemos dos tipos. Uno que son los seres autótrofos, que son aquellos organismos que son capaces de poder sintetizar su propia materia orgánica, poder generar su propio alimento. ¿Ya? Esto es propio de las plantas, por un proceso llamado fotosíntesis, donde encontramos a los seres autótrofos que crean su propia materia orgánica gracias por este proceso. Por ejemplo, la plantita para que pueda realizar esto necesita lo que es el CO2, necesita el agua, sales minerales y también necesita lo que es la luz solar, que es recibida por la clorofila, que es una célula, que es un organelo presente en su célula, esencial para que éste pueda realizar lo que es la fotosíntesis. Muy bien, luego tenemos el siguiente tipo. Tenemos uno que son los autótrofos, que pueden elaborar su propio alimento. Vamos a un sentido todo contrario, que son los heterótrofos, que son aquellos organismos que no pueden crear su alimentación, por lo tanto necesitan de otros seres vivos para que ellos puedan consumirlo y así poder mantener la energía necesaria en su cuerpo. La otra característica son la homeostasis. Esto viene a ser directamente lo que es la regulación, ¿ya? Es el balance de procesos metabólicos en los cuales se mantiene condiciones muy adecuadas para la vida, ¿ya? Todo en este proceso para que nuestro cuerpo se pueda mantener en equilibrio hay una gran inversión y por lo tanto hay un gasto de energía constante de ATP. Muy bien, podemos visualizar algunas veces la homeostasis cuando hablamos de lo que es la temperatura, el pH, el contenido de agua. Por ejemplo aquí, cuando hablamos de la temperatura, a veces cuando nosotros sentimos mucho calor, ¿qué hace nuestro cuerpo para que entre en equilibrio? ¿Qué hace? Suda. Cuando tenemos demasiado frío, ¿qué hace nuestro cuerpo? Pues buscamos abrigarnos, ¿no? En el pH también es un componente importante de nuestro cuerpo y nos sirve también para que nosotros podamos regular si está en estado de acidez o en estado de alcalinidad o básico. Entonces, por lo tanto, para que nosotros podamos seguir viviendo con normalidad, debe estar en un estado neutro. Por lo tanto, si hay algún tipo de desbalance, algún tipo de modificación, el cuerpo rápidamente se encarga de ¿qué? De mantener ese equilibrio en nuestro cuerpo. La irritabilidad. Esa de aquí es la capacidad que tienen los seres vivos para poder responder ante cualquier estímulo, ya sea para que ellos no se lesionen o para que puedan mantener su estado de confort. Podemos ver ejemplos en lo que es cuando hay demasiada luz o cuando se eleva la temperatura. Aquí tenemos, por ejemplo, en lo que es el primero, que es en la primera, que hablamos, por ejemplo, de la temperatura aquí, este ejemplo, nos referimos a, digamos que nosotros estamos observando una velita y casualmente no nos fijamos y tocamos una zona caliente de esta velita. Entonces todos vamos a sentir y va a haber ahí lo que es una transfusión nerviosa, ¿ven? Aquí, una transfusión nerviosa que va a venir por aquí, sí, así hasta nuestro cerebro, ¿ya? Y todo esto va a ser ¿qué? Va a ser un estímulo, todo es un estímulo, todo nuestro cerebro va a procesar inmediatamente y va a decir que si tú te quedas ahí
por más tiempo en esa zona que hace calor, digamos, de la velita, te puedes ¿qué? Quemar. Entonces envía la respuesta y dice inmediatamente saca la mano de ahí. Entonces es por eso que cuando ponemos cerca a una velita, sentimos ese calorcito ya que es capaz un poco insoportable, entonces inmediatamente sacamos, ¿cierto? Y es un estímulo inmediato y una respuesta inmediata, no es un proceso que se demore demasiado. Otro que tenemos es aquí en esta plantita acá que se llaman las nasties, estas plantitas que responden al tacto. Ni bien tú las tocas nada más y todas sus hojitas, las hojitas que podemos hacer acá, se empiezan a contraer y se caen. Como si estuviera desmayada la plantita, ¿ya? Entonces toda esta plantita también se da, ¿por qué? Por un estímulo exterior que vendría a ser cuando la tocamos y la plantita da una respuesta pensando capaz que queremos lastimar o lesionarla. Listo, la adaptación es también como una parte que integra lo que es la irritabilidad. Esta de aquí nos habla generalmente a la adecuación, a cómo el ser vivo ha empezado a adaptarse, a cambiar características, a modificar comportamientos, todo ¿para qué? Para que éste pueda pueda adaptarse mejor en el ambiente y a las condiciones en el cual él está afrontando, en el ambiente que vive. Muy bien, esas modificaciones pueden ser morfológicas cuando hablamos de algo estructural, de su anatomía, fisiológicas cuando hablamos de sus funciones, que él va a cumplir capaz con mayor restricción o con mayor liberación, y etimológicas que son las conductas, ¿ya? Las actitudes, los comportamientos que tiene este individuo. Muy bien, después tenemos lo que es la característica de la reproducción. Ese de aquí es un proceso mediante el cual los individuos pueden generar otro ser vivo que comparta características con él o que pueda ser igual. Por lo tanto, encontramos, es muy importante esta característica porque si un individuo no quiere reproducirse, está bien, o sea, es algo que puede, no va a llegar a perjudicar, pero si una especie, todo un conjunto de grupo de una sola especie deciden ya no tener descendencia, entonces van a perjudicar. ¿Por qué? Porque lo que van a generar es la extinción de esa especie, la muerte, ya que ellas ya no puedan estar, ya se hayan perdido, ya no pueden estar presentes, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de eso también tenemos lo que es dos tipos de reproducción, una reproducción que es asexual y una reproducción que es sexual. Cuando hablamos de la reproducción asexual, viene a ser que solamente necesitamos a un progenitor. Sus descendientes, como vienen de un solo individuo, no va a haber ningún cambio genético, por lo tanto van a ser idénticos al progenitor. Hay tres procesos por el cual puede darse la reproducción asexual. Uno que es por bipartición, con esto se rompe, se fragmenta y de cada trocito que se ha fragmentado va a salir una nueva célula. Otro que es la germinación, la cual son como pequeños, así como si fuera un chinchoncito que le salió a esta célula y después de ahí se desprende del cuerpo y estas crecen normalmente y forman unas nuevas células de este tipo. Muy bien, y la otra tenemos que es esporulación, que es como que ellos en su interior contienen todas esas pequeñas estructuras biológicas de él y después de un tiempo lo que hace que es la segrega, la saca de su cuerpo para que ellas puedan desarrollarse de forma independiente. Muy bien, hablamos de la reproducción sexual. Esta de aquí sí va a necesitar dos progenitores, ya que necesitamos de dos gametos principales, uno que es en el ovocito y otro que es el espermatozoide, ¿ya? Y sus descendientes van a ser distintos a ellos. Pueden compartir características, sí, pero van a ser distintos. Muy bien, aquí tenemos un organizador, ¿ya? Que nos va a agregar capaz un poquito más de información, lo vamos a visualizar. Y acá tenemos, por ejemplo, que los seres vivos son la unidad de composición, de organización y de función. En composición nos dice que están constituidos por células, estas células por biomoléculas y encontramos células procariotas y eucariotas. Biomoléculas que están formadas por los bioelementos, eso es estructural, ¿no? Eso se deja un costadito, muy bien. Pasamos a los tipos de células que hemos encontrado, ¿cuál? Procariotas y eucariotas, ¿cierto? Y las eucariotas son las que podemos encontrar en animales y vegetales, mientras que los procariotas podemos encontrar en seres bastante sencillos, como puede ser la bacteria o una levadura o un tipo de organismo bastante sencillo unicelular. Muy bien. Cuando hablamos de la función, hablamos de las funciones vitales de un individuo, en el cual podemos ver la nutrición, la reproducción y la relación. La nutrición puede ser autótrofa si se produce su propio alimento, la heterótrofa si se produce digamos que tienes que comer a otro ser vivo, ¿no? Necesitas del exterior para poder alimentarte.
De reproducción puede ser sexual y asexual, que acabo de explicar. Y de relación es cómo te relacionas con tu entorno, qué reacciones o qué actitudes vas a tomar con respecto a las cosas o situaciones que te rodean. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es más o menos un resumen de toda la clase con algunas ideas que puedan resaltar. Entonces, las características de los seres vivos se reconocen. Los biológicos son: los seres vivos crecen, los seres vivos se reproducen y los seres vivos responden a los diferentes tipos de estímulos. Todas las células vivientes tienen la misma estructura básica, que es la célula. Todo ser vivo está conformado primeramente ¿por qué? Por células. Muy bien. Los seres vivos son muy complejos y altamente organizados. Exacto. Todo lo que tiene vida se construye de sustancias llamadas elementos. Ya, muy bien. El crecimiento es el aumento de la masa, ¿no? El crecimiento del tamaño de ese ser viviente. La reproducción, por otro lado, es un proceso por el cual se producen nuevos individuos, ya, a veces con recombinación genética puede ser en algunos casos y en otros no. Ya, en cambio, que pueda causar una reacción es un estímulo. O sea, un cambio que pueda causar alguna modificación en un individuo va a ser generado por un estímulo, ¿sí? La reacción de un organismo a un estímulo se llama ¿qué? Una respuesta. Muy bien. La suma de todas las actividades químicas que se lleva a cabo en un ser viviente es llamado como metabolismo. Muy bien. Y la homeostasis, ¿en qué consiste? Es en la regulación balanceada de cualquier proceso metabólico con los cuales los organismos mantienen condiciones adecuadas de vida. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.